volver a empezar de cero contigo. Oye, pues que nos pone la canción. Sí que es verdad, que es bonita. Nos pone en ánimo, vamos. Vanessa, por Dios. Claro. Nos pone animados. Nos claro pone que animados, sí. pues claro que sí. Volver a empezar es Pablo Alborán, por cierto, del último disco. Estupenda la elección. La hemos puesto a criterio de Vanessa García Urbina, la psicóloga que de vez en cuando nos viene a insuflar algo de ánimo. Es verdad, no está mal intentarlo con la que cae, porque es el estado anímico, ¿no? En mi propia casa les digo, chicos, que no veáis tanto las noticias, no empaticéis tanto con las malas noticias. En principio es una estrategia para atraernos, para quien queramos ver la tele, oír la radio, leer la prensa. Estamos un poco atrapados por las malas noticias. No hay que empatizar con eso, es más bien, hay que huir y hacerlo. Hombre, no se huye de la realidad absoluta, eso no se puede huir, pero de alguna manera, hombre, pues no empatizar excesivamente con esto, ¿no? Y por eso Vanessa García Urbina pues viene y nos anima un poco. Hoy orientación laboral, desde un terreno psicológico y desde un terreno práctico, porque has tenido muchos años, buenos días, Vanessa, Buenos días. que has tenido muchos años de experiencia con el mundo laboral de una manera directa, ¿no? Sí, he estado durante 6 años trabajando en una empresa de trabajo temporal que también llevábamos otros ámbitos de los recursos humanos, pero claro, en el día a día, ¿no? De las contrataciones, un poquito de las necesidades. Y eso es lo que realmente, ¿sabes? Pero has filtrado a muchas personas, sí, ¿no? me ha tocado seleccionar. Muchísimo has seleccionado. De diferentes perfiles, desde operarios para cualquier puesto hasta directivos de alto nivel. Entonces, bueno, te das cuenta un poquito de los problemas que hay a la hora de buscar trabajo, empezando por el propio trabajador, ¿no? Que a veces no está preparado, pero ya no aptitudinalmente porque le falte pues una carrera, un título o algo así, sino porque actitudinalmente, ¿no? Un poco en su forma de trabajar, en su forma de actuar en una entrevista, no actúa correctamente. Bueno, oye, y ahora ya vamos a ver si es un tópico. ¿Es verdad que hay operarios sin titulación académica con capacidad de liderar y hay gente con titulación académica que no vale ni para hacerse nada? Sí. Hay de todo. Sí, esto sirve para insuflar ánimo en aquellos que no tengan una gran preparación académica. Hombre, sin nada conviene no estar, eso es verdad, ¿no? Pero el líder, el trabajador, el que tiene ideas, no necesariamente ha tenido que pasar por la universidad. Este es un recado que conviene mandar también, me parece a mí, ¿no? Que eso sí que lo hablamos el otro día, cuando hablábamos un poco del tema de la orientación académica, como vemos que hay gente que no se le dan bien los estudios, ¿no? Y no quiere prorrogar hasta la universidad quizás sus estudios, pero sí que vale para montarse un negocio como autónomo, ¿no? Que eso también invito a, pues eso, a los oyentes quizás a verlo como otra opción, porque realmente cuando nosotros hemos estudiado, pues al final nos planteaban, venga, pues entrar por cuenta ajena a una empresa y ya está, y no nos daban esas pistas para podernos poner por nuestra cuenta. Entonces yo creo que son momentos para darle un poco de vueltas al tarro, y si vemos que la búsqueda activa de empleo no tiene mucho éxito, intentar plantearnos... Vanessa, tú que has seleccionado a docenas de trabajadores, no quiero exagerar o decir cientos. Miles. Sí, has seleccionado. ¿Qué currículum te parece atractivo de entrada? ¿Cuál te apetece leer? ¿El que lleva letra grande, letra pequeña? Enséñanos ya eso. Pues hombre, yo creo que, bueno, lo primero es una foto un poco apañada, que no sea muy grande, una fotito de carnet. Luego los datos, pues bien puestos, sobre todo sin faltas de ortografía. Una letra, pues no sé, pues un tamaño normal tampoco. Y normalmente suelen ser de 1 o 2 páginas a lo sumo, ¿vale? De 2 caras. Nunca más, pero ¿verdad? nunca más, porque hay gente que escribe verdaderos testamentos. Luego también el tema de, por ejemplo, la carta de presentación es importantísima. Aunque no nos parezca, pues sí que es una primera, o sea, en una carta de presentación tú puedes comentar un poquito, pues quién eres, a qué aspiras, brevemente. Tampoco hablamos más. Pero yo creo que sí, cuando nosotros estábamos seleccionando personal, realmente una fórmula también de cribar eso era la persona que se había molestado, que te había preparado bien el currículum, que te había preparado una carta de presentación. Muy fácil, que te lo ponía fácil y que se notaba que quería trabajar, porque eso es fundamental. Entonces, claro, a mí me da bastante buena sensación una persona pues que te trae, por ejemplo, incluso en mano su currículum con una carta de presentación. Correcto. Y en cambio una persona que te trae ahí un currículum mal hecho, a mano, un poco doblado, es que es su carta, o sea, es como su reflejo, ¿no? Realmente. Oye, su espejo. Eres una auténtica fan de las nuevas tecnologías. ¿Y eso de enviar el currículum por internet y ya está? Sí, yo creo que hay que subirse al carro, ¿eh? Hay que hacerlo también, pero sí. hay algún momento, algún paso que a lo mejor conviene ir personalmente. Claro, hombre, por supuesto, si está en la zona, yo recomiendo siempre ir personalmente, pero claro, también hay que ver cómo se formula cada uno de los procesos de selección, ¿no? Según cada empresa, sí que habrá empresas que lo valoren, y además esto es un mundo, o sea, porque yo, por ejemplo, he hecho muchísimas entrevistas, luego en paralelo con empresas que también me pedían candidatos, hacíamos como una
una segunda entrevista de confirmación del candidato, no de y claro, es que no tiene nada que ver igual el perfil que a ti te piden, con el que luego tú seleccionas, con el que luego de repente cambian de idea. O sea, me refiero que lo de las entrevistas es que es bastante complicado. Tampoco hay una receta de decir, las entrevistas tienen que ser así. Yo, por ejemplo, cuando doy los talleres sobre entrevistas, sí que das unas pautas y dices cosas que parecen de sentido común, en plan, ir aseado a la entrevista. Es que se da por sentado, pero es que a veces la gente no lo hace. Yo es que a veces alucinaba, porque digo, por favor, no cierres la puerta del despacho, vamos a airearnos un poco, porque alucinas de ese pequeño sentido común. Es sentido común, que eso no hace falta, no hay, se da, no hay que explicarlo. No hay que explicarlo. Es que no hay que explicarlo. De hecho, a mí me tocaba a veces decir, bueno, pues ya sabes, el primer día de trabajo tienes que ir limpio. Es que eso, cuando se lo tienes que decir a alguien, madre mía, sería un planteamiento. Pero bueno, sí que hay ciertos mínimos que sí que se pueden hacer. Luego también la gente tiene que ser mucho más constante a la hora de buscar trabajo. Tú tienes que llevar un diario de dónde estás pidiendo trabajo, por ejemplo, dónde estás echando tu currículum. Un pequeño diario, pues tal día eché tener un eso, control un de lo control. que... Sí, ¿Por qué? Porque nos pasa que a veces gente cuando manda 1000 currículums en ya un no día, sabe ni a quién, no ni a sabe. dónde, Entonces ni le llama a alguien y dice, uy, qué currículum, qué empresa, y eso queda fatal. Entonces tú mismo, sobre todo las empresas que más te interesan, marcar cuándo has estado, qué has hecho, qué has enviado, un poco ese enfoque, porque es que si no se pierde un poco el norte. Entonces, ahora que hay gente que me estará escuchando que quizás tenga un poco más de tiempo, pues quizás pueda trabajar sobre ello, puede tener una carta de presentación. Luego, ahora mismo en prensa está saliendo que gente titulada está bajando su currículum y está rebajando un poquito sus conocimientos, porque si no, no podría optar a trabajos un poco más sencillos. Entonces, pues también quizás tener la picardía de hacer 2 currículums, uno más de titulación, pues más especializado. En función de la demanda, claro, y otro menos. Y otro menos, en pero plan... lo último es mentir también. Quizá no decir cosas pase, pero mentir en un currículum, claro, eso es lo último, ¿no? Claro, pero no mentir, sino darle otro enfoque. Simplemente quizás, no decir algunas cosas. O quizás simplemente sí que poner tu formación, pero la experiencia última que hayas tenido en un puesto de más especialidad o más titulación, pues ponerlo en una parte más baja o enfocarlo de otra forma. Claro, o sea, tú mismo jugar con eso, porque es la única forma. Y de hecho eso, es que si no, ahora mismo da hasta pavor, y es verdad, porque eso pasaba ya antes, ¿no? Cuando te venía una persona más titulada de la cuenta, ¿sabes? Era increíble, porque decías, Dios mío, ¿cómo le meto yo en este puesto? Entonces, bueno, pues ahora sobre todo sí que yo recomiendo Vanessa, tener 2 currículums. ¿Hay empresas que quieren operarios que no estén preparados? Prefieren, sí, es que hay gente que da mucho pavor. Hombre, siempre se dice que un buen empresario se va a rodear de la mejor gente, pero no nos engañemos, porque hay gente que todavía no tiene esa mentalidad tan abierta de decir vamos a rodearnos de gente buena, sino que quizás dice no voy a coger a alguien mejor que yo por si acaso me quita el puesto. Crea su error y sigue existiendo. Y hay miles de ejemplos, y en nuestra comunidad también. Entonces, yo creo que de eso debemos huir y sí que, bueno, sobre Habías todo... traído una pauta de... Sí, bueno, no, había pero traído... estamos tocando temas de los que querías hablar, Sí, ¿o no? sí, estamos tratando eso. Sobre todo, más que nada, mi recomendación es que antes de ponerse a buscar trabajo o bien a ponerse por su cuenta, que se conozca a sí mismo, o sea, que sepa sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué? Y a lo que me refiero es, imaginaos, si yo hablo de mis puntos débiles como una persona perezosa, no te pongas como autónomo, de verdad, porque es que estás abocado al fracaso. Entonces, yo creo que según las virtudes que tengas, creo que ahí sí que puedes... Oye, acabas de tocar algo importante, ¿eh? Es verdad que con la que cae alguno puede buscar en sí mismo qué valgo para hacer, qué me gusta hacer, qué haría con pasión, mi hobby lo puedo transformar en trabajo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Y la posibilidad de ponerte por tu cuenta. Vemos cómo, bueno, esto da pena, ¿no? Cómo fincas se abandonan porque no son productivas o quizás porque el propietario no quiere dedicarse al campo, y vemos también cómo escuelas de tai chi están aflorando ahora mismo. El mundo está al revés, ¿no? Sí, no, el mundo está cambiando muchísimo, y yo creo que es el momento, pues como en otras épocas donde han ido las cosas un poco peor, de darle un poco de vueltas. De hecho, hay países ejemplo en esto, o sea, hay países que están siempre en crisis, por lo cual siempre están renovando negocios, ves ideas buenísimas, y yo creo que cuando tienes hambre, creo que el cerebro también, se mueve, yo creo, más rápido, ¿no? Oye, a una entrevista, ¿cómo conviene ir? Con naturalidad y con posibilidad de equivocarte en la conversación, en fin, ¿no? Con naturalidad sobre todo. Sí, siendo tú mismo sobre todo, y hombre, yendo un poco apropiadamente vestido. Por no supuesto. vas a ir lo mismo igual vestido a una entrevista de camarero que a una entrevista para un administrativo. O sea, yo creo que en eso también un poco de sentido común sobre todo. No mentir, porque al final te van a acabar pillando, por supuesto, ¿no? Y tampoco, lo digo porque es que en las entrevistas también la gente mentía muchísimo. Y cuando te dicen que saben nivel alto de inglés y tú les hablas algo en inglés y no saben ni de dónde
dónde Ya, se han caído. ya. Pues yo creo que sí que hay que ser realista, porque es que al final se pilla antes al mentiroso que al cojo. por Por lo supuesto. cual, yo creo que en ese aspecto hay que ser muy sincero, hay que ser natural, hay que ser respetuoso, porque parece que no, pero hay gente que viene sin respeto a las entrevistas, Ya. que viene mirándote por encima del hombro y dices, pobrecito, lo que te va a tocar pasar en la vida, lo piensas, no se lo dices, te gustaría decírselo. Pero- O sea, cosas así, luego llevarte, pues no sé, que te conozcas tu currículum, porque a mí me ha tocado preguntar a la gente, Y no ¿en sabe qué lo que año pues- hiciste tal cosa? Y no se acuerda, digo, madre mía. Luego también en el currículum se suelen poner referencias, entonces sí que nos gusta, o nos gustaba, antes de venir el candidato, quizás si nos parecía interesante, llamar para contrastar referencias, porque te pueden decir que es estupendísimo, Ya. luego llamas a la fábrica y dice, por favor, vamos, bien lejos, ¿no? Entonces, yo creo que en eso sí que, según qué puestos, sí que hay que, sobre todo en puestos ya de alto nivel hablo, no te puedes jugar, ¿no? Un importe de una selección y que luego de repente el candidato te haya mentido, te hace quedar muy mal por muchos psicotécnicos que le hayas pasado, por muchas entrevistas personales, por muchas dinámicas de grupo. Si te pierdes en eso, tú mismo como seleccionador quedas mal. Que es mejor en una entrevista ver al candidato pelín nervioso que altivo y... Sí, yo prefiero. Sí, nervioso. prefiero a alguien que, porque el que viene nervioso, tú le vas un poco tranquilizando, vas hablando con él y ya todo va mejor. Claro. Hace que se Claro, reencuentren. pero la persona altiva, pues bueno, te da ganas de decirle que se siente en tu sitio y dices, bueno, pues qué pinto yo aquí, ¿no? Y no, ese tipo de gente no gusta, pero es que es bueno filtrarlo en ese momento de la entrevista, porque no me gusta a mí, por ejemplo, como seleccionadora o a otro seleccionador, y no le va a gustar a la empresa, porque en el momento que vaya a la empresa no lo va a hacer bien. O sea, está clarísimo que hay que ir con humildad a cualquier puesto, y aquí, bueno, pues eso, que no hay nadie más que nadie. Humildad, sinceridad, no engañar, el perfil del currículum lo más adecuado a lo que se demanda. A veces no se necesita 18.000 millones de títulos, sino No. simplemente... Uno, pero que justo se amolde a ese puesto. O sea, te quiero decir que tampoco, en eso no hay problema. Pero bueno, sí, pues estar atentos, leer muchísimo también, ver el periódico, las y buscar noticias. trabajo de manera activa, desde Sí. buscar en el periódico hasta ir a buscar empresas. Ir a buscar, hay sí, que estar activos, sí, hay ¿no? que buscar, porque a veces preguntas a la gente en los talleres de orientación laboral, les dices, bueno, ¿y qué has hecho para buscar trabajo? Y bueno, es que si echan un currículum al día, es que, vamos, ni Lourdes, o que te vaya a buscar a casa el trabajo. Entonces, yo creo que una persona en desempleo ahora mismo lo que tiene que hacer es ir a muchísimos cursos, que eso siempre lo repito, y a mí es que me encanta hacer cursos porque yo creo que hay que estar preparado y hay que estar formado, pero aparte de eso, por las relaciones que tú haces, las relaciones sociales que haces en esos cursos, porque quizás en ese curso puede estar el directivo de turno que justo necesita tu perfil y que justo está a tu lado y te ve muy despierta. A mí, de hecho, me han salido así trabajos y proyectos pues con gente que ha estado al lado mío en un curso que igual a priori no tenía nada que ver con lo que luego hemos acabado haciendo, pero bueno, pues estás ahí, compartes casos de, yo qué sé, pues de grupo, ¿no? Trabajas en equipo y te ven cómo trabajas, o tú ves a alguien y enseguida detectas. Y ahí sí que puedes detectar. Y de hecho es más valioso incluso que una entrevista. Correcto, porque tú porque- estás viendo cómo actúa esa persona. de una ¿no? forma natural, sí. Claro, entonces yo creo que eso sobre todo, y bueno, eso estar preparado y que es un buen momento para volver a estudiar y volver a empezar, como dice Pablo Alborán en la canción, y que bueno, pues que a veces la vida te da un palo, pero tú tienes que seguir para adelante, no puedes quedarte ahí amilanado. Sí. Entonces, bueno, pues nada, ese mensaje, ¿no? Sobre todo. Ahí, Vanessa, lo dejamos aquí. Un Sí, placer, claro que saludarte y hasta, pasa buena Semana Santa, ¿eh? Vale, Ahí en abril, a esperaremos. mediados de abril nos volvemos a ver, ¿vale? Y nada, un saludo para toda la gente que me escucha, con muchísimo cariño, muchos besos para todos, que sé que estáis ahí todos incondicionalmente. Y nada, a pasar buen día. Gracias. Adiós. Un beso. A vivir, que son 2 días.